Hola, estamos con Claudia López, ex alcaldesa mayor de Bogotá. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros hoy día y por venir a Chile. Un verdadero gusto, mil gracias por la oportunidad. Me gustaría hacerte algunas consultas en relación primero con tu experiencia personal, desde tu desarrollo profesional, desde tu desarrollo de estudios incluso. ¿Cómo pasaste a este interés que tiene que ver con la ciudad, con la planificación y en particular lo que has ido abordando en los últimos años sobre los cuidados? Bueno, yo creo que todos somos fruto de la experiencia vital, familiar, profesional que tenemos en la vida. Yo soy la hija de una familia hecha pulso, de clase media baja. Soy la hija de una maestra que le enseña a muchos niños en las escuelas públicas a leer. Soy la mayor de 6 hermanos. Viví en muchos barrios de mi ciudad, en barrios informales. Nuestra primera vivienda pública, después de muchos años de ahorro de mi madre, fue en un barrio al sur de Bogotá, en una localidad pobre, Bogotá, que se llama Ciudad Bolívar, donde quedaba casi que la frontera entre eso que llamamos la ciudad formal y la informal. Soy usuaria de toda la vida de transporte público. Sé lo que es coger un bus, demorarse 1 hora para llegar a la universidad, para hacer casos. Como soy la mayor de 6 hermanos, de una familia grande, sé lo que es moverse en las labores del cuidado, que no es ir así de un punto a otro, sino para diferentes lados. Tengo una profunda admiración por los empresarios y por quienes producen riqueza y empleo, pero eso no es lo que a mí me apasiona en la vida. Lo que a mí me apasiona en la vida es el servicio público, es el gobierno, es influir con legitimidad para mejorar la vida de todos. Estudié Administración Pública y Política Urbana desde mi pregrado en la Universidad Externado en Bogotá, en Colombia. Luego hice una maestría en Columbia University en Administración Pública y Política Urbana. Estudié en Rotterdam como economía urbana, como capturar valor de esa riqueza que creamos todos por ocupar un territorio para poder invertir en bienes públicos. Luego me dediqué al periodismo, he trabajado en organismos internacionales, he venido a Chile muchas veces desde hace muchos años porque tal vez uno de mis primeros trabajos después de mi maestría que terminé en 2003 fue trabajar con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, documentando experiencias innovadoras de gobiernos locales en América Latina, así que me recorrí todo el continente, entre esos Chile, aprendiendo y documentando las experiencias de alcaldes y alcaldesas locales. De ahí viene mi pasión por las ciudades. Luego la vida me cambió un poco, me dediqué al periodismo, a la denuncia política, a la denuncia de casos de corrupción. Terminé denunciando lo que en Colombia se conoce como la parapolítica, que es los vínculos de organismos narcoparamilitares con políticos colombianos. Se tomaron el 35% del Congreso. Eso me cambió la vida, me sacó del rumbo del urbanismo, de la administración pública, me pasé al periodismo, a la investigación social. Fui y volví varias veces de Colombia porque 2 veces estuve a punto de tener riesgos de muerte, así que aproveché y salí, volví, en fin. Y fruto de todas esas circunstancias de la vida, un día dije, estaba en la Universidad de Yale, que me invitó a un programa de liderazgo durante un semestre. Dije, tal vez debería dedicarme a la ciencia política, como para tener otro contexto y otras herramientas de investigación y de gestión en la vida. Hice un doctorado en ciencia política en la Universidad de Northwestern en Chicago. Así que siempre me he movido en el mundo de las ciencias sociales, del servicio público, de la academia. Tengo una profunda admiración por la academia, pero también una profunda pasión por el servicio público, y de ahí viene mi motivación de la innovación social, del cuidado como elemento de ordenación del territorio, de la transparencia y la representación de la gente, que sea el gobierno de la gente para la gente, no de los políticos para robar a la gente, que son 2 cosas muy distintas. De manera que esa es mi trayectoria, y de ahí viene un poco mi propósito. Después de muchos años, debo decir que desde muy joven, muy generosamente, mucha gente me invitó a vincularme a la política, a lanzarme a un cargo, y yo siempre le oía eso. Dije, no, yo quiero estudiar, quiero aprender, quiero viajar, ese mundo me parecía un poco hostil, ajeno, en fin. Pero ya un poco más adelante, cuando ya tenía 43 años en la vida, estaba en la mitad de mi doctorado, Colombia iba a empezar un proceso de paz con las FARC, que son la guerrilla más grande, criminal y sanguinaria que ha tenido América Latina en su historia. Y por lo tanto, desmovilizar a ese grupo armado era realmente crucial para tener una sociedad mejor. Sabía que no iba a ser un proceso fácil, así que después de 20 años de oírle a la política electoral, decidí ingresar a ella. Entré a un partido que era el Partido Verde, un partido de centro-izquierda, digámoslo así, pequeño. Me lancé al Senado, logré ser electa senadora del 14 al 18.
Luego fui candidata a vicepresidencial con Sergio Fajardo. Desafortunadamente perdimos. Luego me fui a terminar mi doctorado, me gradué. Y después me fui al mundo de lo local. Y competí por ser alcaldesa de Bogotá, y es el honor de mi vida ser la primera mujer y mujer diversa en haber sido electa alcaldesa mayor de Bogotá. Mira, muy interesante esas idas y venidas entre academia, servicio público, local, nacional. O sea, has tenido una visión bien, una perspectiva bien global de cómo es habitar las ciudades, pero también es cómo gestionarlas, cómo estudiarlas. Así y en es. relación con eso, me gustaría saber cuáles crees tú que son los desafíos que tenemos en las ciudades hoy en día. Yo sé que hay muchos, pero quizás, sobre todo en las ciudades latinoamericanas, ¿cuáles son esos desafíos? Y a mí me gusta pensar desafíos, pero que al mismo tiempo pueden ser oportunidades de mejora. Los desafíos siempre son oportunidades, siempre, por definición, y esa es una de las cosas maravillosas. Yo diría que no más que de las ciudades, te diría cuáles son los desafíos de nuestro tiempo. Yo realmente creo que estamos viviendo una época como la que debe haber vivido la generación que vivió el antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Desafíos grandes, riesgos enormes para la humanidad. Riesgos de cambio geopolítico, riesgos del cambio, riesgos y oportunidades, de tensiones geopolíticas, poco del deterioro de la democracia globalmente, no solo en América Latina, de cambios drásticos culturales y económicos, de los pros y contras que la innovación tecnológica, el mundo digital, la inteligencia artificial nos va a traer. De manera que tenemos de verdad desafíos y riesgos existenciales. Y un momento en el que la humanidad, la mitad de la humanidad ya vive en ciudades, y lo que va a pasar en este siglo es que la otra mitad va a venir a vivir en las ciudades. Así que tenemos una enorme oportunidad de aprender de las ciudades que ya hicimos y de cómo podemos hacer mejor. Cuando digo mejor, quiere decir con más cuidado, más empáticas, más inclusivas, más equitativas, más productivas y más sostenibles. Así que es un momento maravilloso, desafiante. Hay riesgos grandes, pero también hay oportunidades muy grandes para tener ese conocimiento. En ese contexto yo te diría que mi perspectiva como mujer, como activista, como académica, como servidora pública, ha sido poner el cuidado en el centro de cómo pensar, de cómo administrar, de cómo planear y cómo construir las ciudades. Es una perspectiva de género, es una perspectiva, digamos, de una convicción social. Yo creo que nuestro contrato social, ahora aterrizo en América Latina, creo que nuestro contrato social con nuestros jóvenes y mujeres en particular está roto, y esa es la razón por la que la democracia está yéndose a pique después de que la democracia fue salir de las dictaduras. Y esa fue una gran promesa, una gran necesidad, un gran logro de nuestras generaciones pasadas. Pero la democracia, después de haber salido de la dictadura a gobiernos electos popularmente y digamos que le respondan a la ciudadanía, se está quedando corta, cada vez más corta, en cumplir las promesas, ya no solamente de que seremos libres, tendremos igualdad de derechos, podremos elegir, sino que los gobiernos realmente respondan a los desafíos del pasado, del presente y del futuro. Y yo creo que genuinamente que se necesita, sobre todo en América Latina, rehacer el contrato social que tenemos con nuestros ciudadanos, muy en particular con las mujeres y los jóvenes, y repensar nuestro contrato ambiental con el planeta. No hay planeta B. Este es el único que tenemos. No vamos a hacer ciudades en la Luna ni en Marte, eso es fantasía. Tenemos este planeta y no nos vamos a destruirlo para ir a buscar otro. Lo que tenemos que pensar es cómo cambiamos nuestros hábitos de vida. Porque eso que llamamos cambio climático, que es una realidad científica ineludible, no lo están causando las hormigas, ni los tigres, ni las plantas. El cambio climático lo producimos los humanos. Es nuestra manera de vivir, de producir, de consumir, de movernos, lo que está causando el calentamiento global y el riesgo de pérdida de diversidad y de riesgo existencial, literalmente, para nuestra vida. Así que es una oportunidad, o cambiamos, no es una opción. Tenemos que mejorar. Y cuando te digo que cambio, digamos, todos estos desafíos, inteligencia artificial, productividad, y poner el cuidado como el elemento ordenante para todo eso, es porque creo que tenemos que tener un hilo conductor, esa es mi convicción. Yo creo que todos queremos cuidar el planeta, por supuesto, pero para cuidar el planeta lo primero es cuidar a las personas. No le podemos pedir a ciudadanos, hombres y mujeres, excluidos, sin oportunidades, sin educación, con pobreza, en el hambre, que además de todo, ahora se sacrifiquen por venir a salvar el planeta, ¿verdad? Hay que cuidar a las personas. Y dentro de esas personas hay tres que le han pegado duro. Todas las desgracias les pegan más duro y la recuperación le pega más lento. Mujeres, jóvenes y mayores. Así que tenemos que tener mucha empatía
mucha empatía, ponernos en sus zapatos, entender sus necesidades, adaptar todos los servicios de cómo construimos y operamos en la ciudad para que esas tres poblaciones la vivan mejor. Si ellos la viven mejor, la ciudad es mejor para todos. Entonces hay que cuidar primero a las personas para que haya ciudadanos. Yo creo que la democracia la tenemos que proteger. Acabo de estar en Grecia de vacaciones y entrando al Partenón, lloré un poco conmovida. Decía, no puede ser que después de 2.500 años que tiene la creación de la democracia, seamos la generación que ha tenido más y que va a dejar menos. Hasta la democracia la vamos a acabar. No puede ser que ese sea nuestro legado, como esta porción de la humanidad, como nuestra generación. Tenemos que cuidar ese invento, es imperfecto. Pero no hay mejor sistema de gobierno que cuide, represente, rinda cuentas, permita alternancia en el poder que ese. Entonces tenemos que lograr que haya ciudadanos, que son personas que se cuidan, para que haya ciudadanos que cuiden la democracia. Porque la encuentran pertinente, ¿verdad? Y esas democracias son realmente las que van a cuidar el planeta. Cuidar el planeta es una acción colectiva de escala global. Santiago de Chile no tiene fronteras a escala planetaria. El aire va a circular por todas partes. El calentamiento global circula por todas partes. Las ciudades del mundo en desarrollo, toda América Latina, África, buena parte de Asia, no causó el cambio climático. El cambio climático lo causaron Europa, Estados Unidos y China. Ellos lo causaron, pero todos nos vemos afectados. Entonces, tiene que haber un acuerdo planetario basado en la ciencia, en evidencia, en innovación tecnológica, en acción colectiva y en responsabilidad social, política y privada para tener ese desafío. Entonces, te diría que mi perspectiva en la vida es cuidemos a las personas para que haya ciudadanos que cuiden las democracias y democracias que puedan hacer acción colectiva de escala global para cuidar el planeta. Claudia, y en relación entonces con estos desafíos del contrato social y del contrato ambiental, ¿cuáles crees que son las cosas que nosotros debiéramos investigar? O como te mencionaba, las cosas que no sabemos y que debiéramos saber, cosas en que debiéramos poner nuestro foco para llenar quizás esos vacíos. Hay cosas que tienen que ver con la sociedad, gobernanza, otras que tienen que ver con tecnología o con técnica también. Yo te diría que lo primero que tenemos que hacer es hacerle caso a lo que ya sabemos. O sea, es increíble que todavía haya líderes del mundo que pongan en duda el cambio climático. Lo sabemos, no es un discurso, no es una narrativa, no es una ideología, es algo medido por la ciencia. Que el planeta se está calentando y que si sigue calentando vamos a superar los niveles de provisión de agua, de diversidad planetaria, de habitabilidad del planeta. Eso ya lo sabemos, deberíamos es aplicar lo que sabemos. Sabemos también que las ciudades y países que tienen economías más productivas, con mejor educación, con más innovación, con menos desigualdad y con mayor productividad, tienen mejor calidad de vida. Desarrollan mejor el potencial de todos sus ciudadanos, cuidan mejor a sus niños, mujeres y mayores. Eso lo sabemos, está probado, medido. La ciencia política lo sabe, el urbanismo lo sabe, la economía lo sabe. Lo que tenemos es que hacerle caso a lo que ya sabemos. Ahora hay cosas que todavía no sabemos con certeza. ¿Cómo va a evolucionar la inteligencia artificial y la innovación tecnológica de cuarta revolución? No lo sabemos. ¿Qué efectos buenos y negativos va a tener? Entonces hay cosas ahí que tenemos que seguir investigando y aplicando. Pero yo diría que lo primero es empezar por hacerle caso a lo que ya sabemos y construir nuestros territorios con eso. Y yo diría que en buena medida construir mejores ciudades, las que tenemos, las que estamos haciendo hoy, las que vamos a hacer hacia el futuro, no es un problema de conocimiento, es un problema de corresponsabilidad política. Por ejemplo, si un marcianito nos viera desde afuera, creería que los que vivimos en las ciudades son mayoritariamente caros. Te doy el caso de Colombia y de Bogotá. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, la capital de un país de 50 millones de habitantes, el corazón de una región metropolitana de 11 millones de habitantes, una de las ciudades, desafortunadamente, uno de los países más desiguales por ingreso en el mundo. Pero en lo urbano, la mayor limitante, yo diría, no es solo el ingreso, sino el espacio. La maravilla de las ciudades es que creamos valor juntos porque decidimos aglomerarnos para vivir, para convivir, para producir. Y eso valora el suelo. Ese valor del suelo es un valor público. Capturar el valor del suelo público es el mejor impuesto que tienen las ciudades para desarrollarse. Cuando hacemos una norma urbana y decimos aquí no será urbano sino rural, ese cambio, que es una decisión administrativa, crea un valor.
Hay que capturar ese valor para beneficio público, no solamente para los bolsillos de los desarrolladores. Está bien que ellos capturen una parte y tengan el incentivo para hacerlo, pero no al 100%. Cuando decidimos hacer una línea de metro, eso va a valorizar un sector, va a traer oportunidades, va a permitir conexiones, va a permitir que venga gente nueva. Todo eso crea valor público. El desarrollo del uso del suelo crea un valor que es público, no privado. Sea que se haga con inversión pública, sea que se haga con inversión privada. Que se capture eso como un elemento de inversión pública para redistribuirlo, yo creo que es lo mejor y lo más importante que tenemos que aprender a hacer bien. Lo segundo, yo creo que el transporte público es crucial, debe ser multimodal. Necesitamos metro, pero también necesitamos cable, pero también necesitamos aceras y andenes bien hechos para los peatones, que son el principal modo de movilidad. El que no tenga ni carro, ni bicicleta, ni metro, tiene piernas, ¿verdad? Y para eso necesita aceras seguras, bien señalizadas, arborizadas. Yo creo que tenemos que pasar de las avenidas del siglo XX, hechas fundamentalmente para la gran innovación del siglo XX, que fue el vehículo individual y particular a gasolina, a corredores verdes del siglo XXI. A entender que la ciudad no solamente nos pertenece a los seres humanos. Hay muchas formas de vida. Las plantas, los polinizadores, las aves, hacen parte de nuestro ecosistema y tenemos que aprender a convivir con ellos en nuestras ciudades. Diseñar las ciudades basadas en el agua, en los ciclos del viento, en el ecosistema y en la biodiversidad, hacer buena arborización urbana. Ese componente ambiental y ecosistémico es el componente de superior jerarquía. Hay que hacerle caso al universo y a la naturaleza. Luego, por supuesto, los ciudadanos en sus diferentes modos de movilidad. En todas las ciudades de América Latina, en Chile, en Bogotá, en diferentes proporciones. La mayoría de los ciudadanos usa transporte público no privado. Las mayores usuarios del transporte público somos mujeres. Las mujeres no hacemos viajes lineales de un punto inicial de partida a una llegada, hacemos viajes múltiples. Llevamos a los niños al colegio, vamos a trabajar, hacemos el mercado, llevamos al otro a la salud. Caminamos, somos las que más caminamos. Niños, jóvenes, niños mayores y mujeres somos los que más caminamos. El peor modo de movilidad, la peor infraestructura, la mejor infraestructura la tienen los carros y la peor infraestructura la tienen las personas. Eso hay que cambiar. Entonces, un corredor verde le hace caso primero a la naturaleza, luego a los peatones. Todos somos peatones, al espacio público, al reverdecimiento de la ciudad, luego a la movilidad alternativa limpia, al transporte público y, por supuesto, debe haber también corredores mixtos para el resto de formas de movilidad. Ese cambio de redistribución, rediseño, más empático, más colectivo, más ecosistémico del transporte público y del espacio público y la movilidad, yo creo que es un cambio necesario para todas las ciudades del mundo, aún las que están mejor, ¿verdad? En esto y muchos más para los latinoamericanos que no, exactamente somos un mejor ejemplo. Hay ciudades en las que nuestras y en África donde eso está por hacerse. Entonces es perfecto hacerlo ya, no separar espacios de corredores viales o de movilidad que van a tener 40 metros de paramento a paramento, sino 100 metros de paramento a paramento, donde va a haber espacio para la naturaleza, para la arborización, para la ciclorruta. Los andenes son para la gente, no para las bicicletas, menos para las motos, menos para parquear carros. Y eso que parece tan obvio, así no están hechas nuestras ciudades. Lo otro es vivienda, por supuesto. Todos queremos vivir aquí, pero la gente necesita espacio, movilidad, educación, vivienda, trabajo y cuidado. Y entre esas cosas estén más próximas. Tú o cualquiera que nos vea no quiere que el colegio de su hijo le quede a 1 hora. Preferiría que le quedara a 10 minutos de su casa. Si tenemos que llegar a nuestros padres, o si están solos caminando, preferiríamos que el parque para caminar esté cerca. Claro. Quisiéramos trabajar relativamente cerca, no atender Bogotá, por ejemplo, es una ciudad en promedio de 90 minutos. ¡90 minutos! Eso se demora un bogotano de su casa al trabajo, de su casa al estudio, una barbaridad. Eso además no solamente es injusto, es improductivo, claro, económicamente. Nos hace desperdiciar un montón de tiempo. Solo la primera línea del Metro Bogotá que estamos construyendo en este momento le va a devolver a cada bogotano 23 días para su vida. 23 días que se gastan en trancos se los va a devolver para su vida. El impacto es monumental en productividad, en calidad de vida, en calidad del aire, etc. Entonces esa descarbonización del transporte público y vincular, yo diría, proximidad y cuidado van de la mano. ¿Y qué es lo que queremos tener próximo? El cuidado, el empleo, la vivienda, el transporte público y el espacio público. Entonces, pensar así. Y luego, claro, la ciudad va a ser un conjunto de ciudades. Yo diría, Bogotá, aspiramos a que sea
30 ciudades de 30 minutos que suman 8 millones de habitantes, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos. Y esas 30 ciudades tienen una alcaldía local que se encarga de los temas locales, de la participación ciudadana, de escuchar a la gente, de mejorar el espacio público, etc. Y la alcaldía mayor, el equivalente al gobierno regional metropolitano de Santiago, pues se encarga de las grandes infraestructuras, del metro, de los corredores verdes, de la provisión general de agua. Pero todos tenemos unos mismos estándares y una misma comprensión. Yo creo que eso es clave en las ciudades que estamos haciendo. Y por último, yo diría una cosa de la que también me siento muy orgullosa por mi vida. Todas las ciudades latinoamericanas, en su inmensa mayoría, en algún periodo de su etapa, la ciudad la hizo la gente. No las hicieron las facultades de arquitectura, planeación y desarrollo urbano. Las hizo la gente. La mitad de Bogotá, la vivienda, su calle, su parque, la hizo la gente que llegó de zonas rurales, muchas veces por incentivo económico, por desarrollo, otras veces por violencia, con una mano adelante y otra atrás. Y puso todo en la vida, sumó todas las horas y domingos de la familia, de los vecinos, para ir haciendo su casa. Una primera planta, luego una segunda, luego arreglarla, ¿verdad? Y a esa ciudad, que llamamos informal, el mundo de la arquitectura y del urbanismo, lo menos que la ha tratado es con desprecio. Es como si fuera una cosa indeseable. No le podemos decir a la mitad de nuestros ciudadanos que el esfuerzo que hicieron con toda su vida, con toda su alma, es indeseable. Puede que sea mejorable, por muchas razones, y lo es. Pero yo me siento muy orgullosa no solamente de haber metido el cuidado, las manzanas del cuidado, esta noción de cuidar a las personas, etcétera, dentro de los planes de mediano y largo plazo de Bogotá, sino también de que nuestro plan de ordenamiento urbano, nuestro plan rector, digamos, de urbanismo, etcétera, no solo reconoce, sino que trata con dignidad y respeto a esa ciudad formal. Le dio un marco normativo, le solemos poner normas imposibles a esa ciudad. Imposible a la persona para que saque una curaduría, una licencia, pueda mejorar su casa. Le ponemos la vara aquí. La gente está aquí tratando de hacer lo mejor que puede. Le dimos una curaduría pública, asistencia para que pueda hacer los planos, mejorar las condiciones de sismo resistencia que tal vez no tiene cuando lo hicieron no lo tenían, que pueda hacer su segundo o tercer piso de manera segura. Ese segundo o tercer piso que tal vez va a tener esa vivienda si la mejoramos en esa ciudad informal, esa, te lo puedo asegurar, en el mayor de los casos va a ser la pensión de vejez de esa familia. Poner un negocio en el primer piso, tener una vivienda que es cuidadora, productiva, es el trabajo, es donde vive la familia, es donde van llegando, pueden arrendar un cuarto. Esa es la vida de verdad en la economía medio informal y formal que tienen nuestras ciudades. Entonces, mi mensaje sería, con toda la dignidad, con todo el respeto, y si no las vamos a mejorar, por lo menos no les hagamos daño, por lo menos no les pongamos una hora imposible de cumplir, y tengamos un poco más de empatía y de reconocimiento de las diferentes formas de habitabilidad que han tenido los diferentes grupos poblacionales de nuestra ciudad. Bueno, Claudia, y en relación con lo que sabemos, las cosas que ya sabemos y que se pueden aplicar, justamente este conocimiento en relación con los cuidados, con las personas, esta innovación social, ¿nos puedes contar un poco más sobre las manzanas de los cuidados que se aplicaron en Bogotá y cuál fue tu experiencia? Sí, yo, como decía antes, cada desafío trae una oportunidad y para los que gobernamos entre el 2020 y el 2023 nos tocaron todos los desafíos al tiempo, la pandemia, la pospandemia, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, el estallido social, muchas dificultades al mismo tiempo, pero eso también, debo decir, nos dio la oportunidad de innovar. Bogotá hizo varias innovaciones, por ejemplo, creó el ingreso mínimo garantizado, que levantó a las familias de la pobreza y del hambre. Creó las manzanas del cuidado, un agrupamiento de infraestructuras sociales y servicios sociales dirigidos a las mujeres cuidadoras no remuneradas que estaban en pobreza. En esas infraestructuras rompimos barreras institucionales, etcétera, para pensar en cómo relevar a las mujeres de esa labor de cuidado, cómo devolverles tiempo y oportunidades, proveyendo 3 tipos de servicios. Primero, cuidar a los que ellas cuidan. Todas esas mujeres les puedes ofrecer una beca en Harvard, en esta universidad, no van a venir, porque no van a dejar solos de sacrificar a las personas que ellas cuidan. Si queremos que vengan y que aprovechen las oportunidades, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo del cuidado amoroso que ellas les prestan, fundamentalmente a niños, a personas en condición de discapacidad o a mayores. Entonces eso es cuidar a los que ellas cuidan. En esa misma infraestructura, cuidarlas a ellas. Cuando les liberamos tiempo, que lo puedan usar para descansar, para aprender cosas que no sabían, para terminar el bachillerato, para conseguir un trabajo, para empezar un emprendimiento, para ver al resto de su familia, para aprender a montar en bicicleta, para hacer yoga, en fin, para ellas. Y tercero, enseñar a cuidar.
a cuidar, se aprende. Parte de esa sobrecarga que tenemos en un tema cultural no tiene nada que ver con el urbanismo, sino con el machismo, con el patriarcado, con los géneros de roles, con los roles de género que se los dejamos a las mujeres como cuidadoras. Si queremos redistribuir y reducir esa sobrecarga que tienen las mujeres, tenemos que redistribuir a los hombros de los otros. Esos otros son primero los miembros de su familia, también el Estado, también el gobierno, también la comunidad, también el sector. Entonces, esas son las manzanas del cuidado. Yo me siento muy orgullosa, yo fui la primera mujer electa alcaldesa en Bogotá y tomamos ese liderazgo, hicimos esa innovación que fue premiada en el 2023 como la mayor innovación social del mundo. De manera tal que dejamos 21 manzanas del cuidado. Esas manzanas le prestan servicio a cerca de 650,000 mujeres y sus familias. Prestamos cerca de 800,000 servicios a cada uno de ellos. Y lo logramos incorporar el cuidado en las manzanas del cuidado, así como planeamos el transporte, así como planeamos la vivienda, quedó en el plan de ordenamiento territorial y urbano de Bogotá que debemos proveer cuidado. Que Bogotá debe llegar a tener 45 manzanas del cuidado, yo dije 21, para que cualquier mujer en Bogotá tenga a máximo 30 minutos de su casa una manzana del cuidado. Creamos también, como te decía, este concepto de los corredores verdes, de pasar de las avenidas a los corredores verdes. Tuvimos una gran fortuna y es que pudimos hacer el plan del cuidado, el plan de ordenamiento territorial, el plan de acción climática y el plan de movilidad al tiempo, nos correspondía a nuestro periodo. Entonces, incluimos esta perspectiva transversal de cuidado en los 4. Y yo diría que esa es una de las grandes innovaciones que hizo Bogotá. Fantástico. Y ya la última pregunta para ir cerrando, me gustaría saber qué recomendaciones, qué sugieres que debieran hacer los arquitectos, arquitectas, planificadoras del futuro que van a estar haciendo las nuevas ciudades y cómo pueden hacerlo para hacer estas ciudades más amables, ¿qué dices tú? Pues yo la verdad, le decía antes de empezar esta entrevista, tengo una profunda admiración, soy administradora pública, politóloga, mi formación es otra, pero tengo una profunda admiración por los arquitectos, lo que pasa es que no tengo la habilidad para desarrollar esa profesión. Pero los arquitectos, los urbanistas, los planeadores de cómo construir comunidad, de cómo construir territorio, yo de verdad creo que son como las cuidadoras, de las profesiones más importantes de este tiempo. Porque podemos mejorar las ciudades que ya hicimos y la mitad de la población que vive en ciudades está por llegar. O sea, estamos a tiempo de hacerlas. Que creo que es lo más importante para aprender, más que la técnica, la arquitectura, el AutoCAD, es observar, es escuchar, es ponernos en los zapatos de los demás, es observar cómo se mueve la gente, cómo se mueven los niños, las niñas, las mujeres, los mayores. Y es entender que buena parte de esos desafíos no van a ser técnicos. No, son desafíos políticos. Por eso cuando digo política, no estoy diciendo que se lancen todos de alcaldes y gobernadores, se quieren lanzar, bienvenido. Bueno, la representación política democrática necesita gente extraordinaria de todas las profesiones. Pero también es entender que aquí va a haber un componente técnico, social y siempre va a haber un componente democrático, llamémoslo así. En mi experiencia, redistribuir espacio público, pasar de avenidas a corredores verdes, es un desafío político democrático tan o más duro que redistribuir ingresos. Si tú le cuentas esto y tú le dices, no, sí, de acuerdo, no, tenemos que tener espacio para la naturaleza, claro, por supuesto, para los peatones, sin duda. Pero sí, pero no con mi carro. Trata de quitarle 1 centímetro o de redistribuir. Porque sí, Chile ya está hecho. Hay unas avenidas que van de este parlamento a este parlamento. Muy desigualmente distribuidas. El coche y el vehículo particular ocupan la mayoría del espacio, aunque no es el principal modo de movilidad de la mayoría de la población. Si queremos volver a hacerlas, tenemos que redistribuir ese espacio que ya tenemos. O ver cómo podemos hacer renovación urbana sin expulsión ni gentrificación para generar más espacio. Pero pasar a decir primero la naturaleza, luego los peatones, luego la movilidad alternativa con las bicicletas, luego el transporte público y luego los demás. Solo cambiar ese orden, créanme que no es un desafío técnico, es un desafío democrático, es un desafío de equidad, es un desafío que crea oportunidad, sí, pero como cualquier cosa que tiene poder y prevalencia, usualmente quienes tienen coche tienen más ingresos. Los pobres no tienen coche, usan transporte público y tienen menor representación. El trabajo de los planeadores urbanos y de quienes estamos en el servicio público y la representación democrática es que la voz de todos esté equitativamente representada. Entonces, yo creo que ese tipo de habilidades que, insisto, no son las del plan solamente, ni las de la maqueta, son fundamentales en la formación de los arquitectos y planeadores urbanos. Y como en cualquier profesión, están dispuestos a innovar.
Como tenemos cosas que ajustar, que mejorar, que construir más equidad, que adaptarnos al cambio climático, a la inteligencia artificial, a desafíos y oportunidades, tenemos que innovar. Innovar quiere decir aprender, ensayar, arriesgar, estar dispuestos, no tanto que equivocarnos. Hay cosas que van a salir como las planeamos, hay cosas que no van a salir como las planeamos. Lo importante es aprender, medir, hacerle caso al dato, al rigor, al debate público, a la pedagogía. Yo diría que ese tipo de habilidades, que parecen no ser las más obvias en una escuela de arquitectura y urbanismo, son fundamentales. Muchas gracias, Claudia, por darnos este tiempo y esta maravillosa conversación. Muy querida, mil gracias por la oportunidad. Un gusto.